Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi padre me abofeteó por defender a mi madre muerta, confesó que me odia porque me parezco a ella y ahora tiene un bebé con mi tía. Todo comenzó cuando mi madre recibió un diagnóstico de cáncer de mama hace algunos años. Durante una revisión médica de rutina, el doctor descubrió un bulto en su pecho. Al volver a casa con los resultados, mi madre seguía repitiendo una y otra vez que debía ser un error, que no podía ser real. En ese momento, siendo apenas una adolescente, no comprendía realmente cómo esta enfermedad terminaría destrozando a nuestra familia por completo. Mi madre visitó a 3 doctores diferentes después de ese día, pero todos llegaron a la misma conclusión. Tengo grabado en mi memoria el día que regresé de la escuela y encontré a mi madre llorando en el suelo. No entendía qué sucedía y le preguntaba constantemente si algo andaba mal. Nunca antes la había visto tan agotada y destrozada. Esa noche, nos reunió a mi padre y a mí en la sala para comunicarnos que tenía cáncer de mama y que pronto comenzaría el tratamiento de quimioterapia. Vi cómo el rostro de mi padre se desmoronaba lentamente al escuchar la noticia, quedándose completamente inmóvil. No pronunció ni una sola palabra después de eso. Mi madre, por su parte, hizo todo lo posible por mantener la calma. Me dedicó una sonrisa reconfortante, como queriendo transmitirme que todo estaría bien. Me aseguró que lucharía contra la enfermedad y que no debería preocuparme demasiado por ella. Tenía tantas preguntas en mi mente, pero el miedo me impedía hacerlas. Esa noche, me retiré a mi habitación, encendí mi computadora, y comencé a investigar todo lo que pude sobre el cáncer de mama. La información que encontré era abrumadora. Términos como etapas, quimioterapia y tasas de supervivencia aparecían en la pantalla, cada uno más aterrador que el anterior. No sabía cómo procesar lo que le estaba sucediendo a mi madre ni cómo poder ayudarla. Era solo una niña y la magnitud de la situación me sobrepasaba por completo. Los meses posteriores al diagnóstico de mi madre fueron los más oscuros y difíciles que he vivido. Mi madre, quien siempre había sido la persona más fuerte que conocía, ahora luchaba día a día por su vida y, sin importar cuán fuerte fuera, la enfermedad comenzó a dejar marcas visibles en ella. Empezó a perder peso, volviéndose más delgada y frágil con el paso de los días. Su piel perdió su brillo característico, y frecuentemente se encontraba tan agotada que ni siquiera podía levantarse de la cama. La quimioterapia fue brutal, desgastándola tanto física como emocionalmente, y parecía que sin importar cuánto luchara, el cáncer siempre iba un paso adelante. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando llegué a casa y encontré a mi madre frente al espejo del baño, afeitándose el cabello. Su hermoso cabello dorado, del que siempre había estado orgullosa, se estaba cayendo en mechones debido a la quimioterapia. Fue devastador verla afeitarse todo el cabello mientras las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro. Me quedé paralizada en la entrada del baño, observándola mientras intentaba sostener la rasuradora con sus manos temblorosas por la emoción. Sentía una desesperación inmensa por ayudarla, por decir algo que mejorara la situación, pero me sentía completamente impotente. ¿Cómo consuelas a alguien cuando su identidad está siendo arrebatada por algo que está fuera de su control? Si te preguntas dónde estaba mi padre durante todo esto, se había desconectado emocionalmente por completo. Mi padre nunca ha sido una persona que pueda expresar bien sus sentimientos. Siempre ha sido reservado y callado, guardando sus emociones para sí mismo. Incluso ante algo tan aterrador como el cáncer de mi madre, mantuvo esa misma actitud. Aunque físicamente estaba presente con nosotros, era como si hubiera construido una muralla a su alrededor, y su mente estuviera en otro lugar completamente distinto. En ocasiones podía notar que él también sufría a su manera, pero nunca lo compartía con nosotros. Lo único que recuerdo es que se negaba a acompañar a mi madre a sus sesiones de quimioterapia, o a pasar tiempo con ella después de que se cortó todo el cabello. Tenían fuertes discusiones sobre su falta de apoyo, pero él simplemente se quedaba sentado en silencio en la mesa del comedor, con la mirada fija en su plato, o desaparecía en su taller durante horas después de regresar del trabajo. Con el paso del tiempo, mi padre se fue alejando cada vez más de nosotros mientras la condición de mi madre empeoraba. Cuando finalmente perdió su batalla contra el cáncer, fue devastador. Ese fue el primer día que vi a mi padre quebrarse por completo. Lloró desconsoladamente, como si toda la emoción que había mantenido contenida dentro de él finalmente encontrara una salida. Por ese único día, se sintió como mi padre nuevamente. Recuerdo haber pensado que quizás esto era todo lo que necesitábamos. Quizás podríamos superar esto juntos. Tal vez finalmente podríamos apoyarnos el uno al otro, compartir nuestro dolor y encontrar una manera de sanar. Pero eso no fue lo que sucedió. De hecho, después de ese día, todo empeoró significativamente. Mi padre se hundió más profundamente en su dolor, pero en lugar de enfrentarlo, encontró refugio en el alcohol. Se convirtió en su escape, su forma de adormecer el dolor insoportable de la pérdida.
Comenzó a beber todos los días y rápidamente la situación se salió de control. Faltaba al trabajo, desapareciendo durante horas, a veces incluso días enteros, solo para pasar el tiempo sentado en bares vacíos, bebiendo hasta perder el conocimiento. Llegaba de la escuela a una casa completamente vacía y silenciosa. Extrañaba terriblemente a mi madre, ya que el hogar ya no se sentía acogedor sin su presencia. La mayoría de los días, tenía que buscar cualquier cosa que pudiera encontrar en el refrigerador para comer porque mi padre se olvidaba de hacer las compras. Pan con mermelada se convirtió en mi cena habitual porque era lo único que quedaba en la despensa. Todavía recuerdo la sensación de vacío mientras comía sola en la mesa de la cocina, rodeada de un silencio abrumador, intentando concentrarme en mi tarea escolar, o en cualquier cosa que pudiera distraerme de la creciente soledad. Pero lo más difícil no era simplemente estar sola, era lo que sucedía cuando mi padre regresaba a casa. Cada vez con más frecuencia, eran extraños, personas que no conocía, quienes lo traían de vuelta, prácticamente cargándolo porque estaba demasiado ebrio y ni siquiera podía mantenerse en pie por sí mismo. Mi padre se aferraba a ellos, arrastrando las palabras, apenas consciente. Era humillante y desgarrador ver a mi padre en ese estado. Ya no me hablaba, nunca preguntaba cómo estaba o cómo estaba manejando la pérdida de mi madre. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Había días en que evitaba incluso mirarme, como si verme le recordara demasiado lo que había perdido. A menudo me preguntaba si se culpaba a sí mismo por no haber estado presente para mi madre durante sus últimos días, pero nunca dijo una palabra al respecto. Su falta de interés en mi vida frecuentemente me hacía sentir como si hubiera perdido a ambos padres. Entonces Maddie, la hermana de mi madre, entró en nuestras vidas. Esto sucedió 1 año y medio después del fallecimiento de mi madre. Había conseguido un trabajo en nuestra ciudad y no tenía dónde vivir en ese momento. Preguntó si podía quedarse temporalmente con nosotros hasta encontrar su propio lugar. Mi padre no estaba entusiasmado con la idea. En ese entonces se resistía a casi todo, pero fui yo quien lo convenció. Pensé que tener a alguien más en la casa podría ayudar. Honestamente, me sentía aliviada de tener un adulto en casa que no estuviera ahogándose en dolor o tan miserable como mi padre. En ese momento, no tenía forma de saber lo que sucedería entre ellos. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría sugerido. Al principio, me alegraba tener a Maddie con nosotros. Era muy parecida a mi madre, extrovertida y alegre. Preparaba mis comidas favoritas, algo que no había tenido desde que mi madre falleció. Sentarme a una cena real nuevamente se sentía casi extraño, como si estuviera recordando lo que era ser parte de una familia. Maddie también dedicaba tiempo para estar conmigo, preguntándome sobre la escuela, mis amigos, mi vida. Me contaba historias sobre ella y mi madre creciendo juntas, compartiendo recuerdos que me hacían sentir conectada con mi madre, de una manera que no había experimentado desde su muerte. Me mostraba fotografías antiguas de ellas, recordándome cuánto amaba mi madre la vida, y cuán llena de alegría había estado antes de que todo cambiara. Era reconfortante estar con un adulto que entendía el dolor por el que estaba pasando y trataba de ayudarme. Sin embargo, conforme pasaban los días, Maddie comenzó a pasar más y más tiempo con mi padre también. Se volvieron inusualmente cercanos. Al principio, no le di mayor importancia. Ella estaba tratando de ayudar y yo me sentía agradecida. Mi padre había estado perdido en su dolor durante tanto tiempo, y Maddie parecía ser la única persona que podía llegar a él. Lo animaba a dejar de beber, diciéndole que era momento de empezar a vivir nuevamente, de estar presente para mí, y para sí mismo. Y de alguna manera, él la escuchaba. Después de meses de verlo en espiral, de repente comenzó a quedarse más en casa, pasando las noches con nosotros en lugar de beber en el bar. Maddie lo convenció de ver películas juntos y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, estábamos haciendo algo juntos como familia. Incluso logró que se involucrara más conmigo. A veces lo alentaba suavemente a preguntar sobre mi día, y él realmente lo hacía. En otras ocasiones, lo convencía de asistir a mis juegos escolares, algo que no había hecho en años. Era casi surreal ver a mi padre volviendo lentamente a la vida. Empecé a pensar que la presencia de Maddie era lo mejor que nos podría haber sucedido. De hecho, estaba tan ingenuamente convencida de que su estadía con nosotros estaba ayudando a mi padre que comencé a rezar para que no se mudara pronto. Le hacía pequeñas preguntas sobre si había encontrado un apartamento, pero secretamente esperaba que no lo hubiera hecho. Quería que se quedara porque era la única persona que parecía poder llegar a mi padre. Pensé que tal vez ella era la respuesta a nuestras oraciones, la persona que arreglaría todo. Poco sabía que su presencia llevaría a algo que nunca podría haber anticipado. Un día, al regresar de la escuela, accidentalmente me encontré con mi padre y Maddie besándose justo allí en la cocina donde solíamos comer juntos como familia. Ahora estaban abrazados como si mi madre nunca hubiera existido.
Me quedé sin palabras, y todo lo que sentí fue una abrumadora sensación de repugnancia. Ellos también se quedaron paralizados. En el momento que me vieron, el rostro de mi padre palideció e inmediatamente corrió hacia mí, disculpándose, tartamudeando, tratando de explicar, pero ni siquiera podía procesar lo que estaba diciendo. No sabía cómo reaccionar o qué decir. Solo sabía que tenía que salir de allí. Sin pensarlo, me di la vuelta y salí corriendo de la casa. No sabía hacia dónde iba, solo que no podía permanecer en esa casa ni un segundo más. Mi estómago se revolvió y me sentí enferma hasta la médula. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podía ella hacer esto? Maddie, la hermana de mi madre, ahora besaba a mi padre como si mi madre nunca hubiera importado. Ni siquiera había pasado tanto tiempo desde su fallecimiento. Él era el esposo de mi madre. Habían compartido una vida juntos, y Maddie sabía mejor que nadie el amor que mis padres habían tenido. Se sentía como una completa violación a la memoria de mi madre, como si algo sagrado hubiera sido profanado. Eventualmente, mi padre me encontró, sentada en la acera frente al supermercado local. Intentó consolarme, diciéndome que necesitaba volver a casa, pero ni siquiera podía mirarlo. Cuando finalmente regresamos a la casa, papá y Maddie me sentaron e intentaron explicarse. Dijeron que ambos amaban a mi madre, que nada cambiaría eso, pero que se habían enamorado con el tiempo y no podían evitar lo que sentían. Mi padre lo llamó seguir adelante, como si fuera algo que debería tener sentido para mí, como si sus sentimientos el uno por el otro de alguna manera justificaran todo. Y entonces, Maddie, de todas las personas, tuvo la osadía de intentar manipularme emocionalmente. Me dijo que en lugar de estar molesta, debería estar feliz por mi padre, porque finalmente estaba encontrando paz después del dolor de perder a mi madre. Estaba furiosa. ¿Cómo podía pararse allí y tratar de justificar lo que ella y papá estaban haciendo? Mis emociones estaban hirviendo y, antes de que pudiera contenerme, le grité. Le grité que ella era la hermana de mi madre, que se suponía que debía ser leal a ella, no besar a su esposo después de su muerte y tratar de justificármelo. Le pregunté cómo creía que mi madre se sentiría si supiera lo que estaba pasando entre ellos. El rostro de Maddie se sonrojó de vergüenza, y por un momento, pude ver la culpa en su rostro, pero mi padre se enfureció y me gritó, diciéndome que no tenía derecho a hablarle así a Maddie, que solo era una niña, y que no era asunto mío lo que pasaba entre ellos. Me castigó y me ordenó que subiera a mi habitación. Estaba tan herida, tan enojada y tan asqueada, que solo corrí a mi habitación, cerré la puerta de un golpe y comencé a llorar. No podía entender por qué mi padre y Maddie se estaban comportando de esta manera. Deseaba que todo fuera solo una pesadilla, pero desafortunadamente, las cosas solo empeoraron en las semanas siguientes. Mi padre y Maddie ya no intentaban ocultar su relación. Se volvieron cada vez más abiertos con sus muestras de afecto, como si esperaran que yo debiera aceptarlo a la fuerza, y seguir adelante tan rápido como ellos lo habían hecho. Me daba escalofríos verlos juntos. Maddie, que había estado durmiendo en la habitación de invitados cuando se mudó con nosotros, gradualmente comenzó a trasladar sus pertenencias al dormitorio de mis padres. La habitación que una vez había pertenecido a mi madre y mi padre, donde existían sus recuerdos, su amor y su vida juntos, ahora estaba siendo ocupada por Maddie. Cada día cuando regresaba de la escuela, era como si mi madre estuviera desapareciendo un poco más. Primero fueron sus fotografías, retratos enmarcados de su rostro sonriente, que siempre habían decorado las paredes de nuestro hogar. Una por una, Maddie las quitó y las guardó en el almacén. Luego fueron las otras pertenencias de mi madre, su sillón favorito, sus adornos, las cosas que me recordaban su presencia en nuestro hogar. Todo estaba siendo guardado, escondido de la vista. Se sentía como si estuviera perdiendo a mi madre otra vez. Maddie, que una vez había sido una fuente de consuelo para mí, ahora se sentía como una intrusa. Actuaba como si la casa fuera suya, como si tuviera el derecho de hacer todos estos cambios sin siquiera intentar entenderme. Cada vez que movía algo de mi madre, yo protestaba. Pero ella terminaba quejándose con mi padre sobre mí. Le decía lo difícil que yo estaba siendo, cómo no estaba escuchando, cómo les estaba haciendo la vida complicada. Y mi padre, él siempre tomaba su lado, cada vez. Normalmente me decía que necesitaba dejar que Maddie me cuidara y actuaba como si yo fuera la irrazonable, como si mi dolor y mi enojo fueran inconvenientes en su nueva vida con Maddie. Me gritaba, diciendo que estaba causando problemas innecesariamente. Se sentía como una completa traición. Mi propio padre, la persona que debería haberme entendido, que debería haberme dejado procesar las cosas a mi propio ritmo, me estaba excluyendo y poniéndose del lado de alguien que estaba borrando la memoria de mi madre de nuestro hogar. Luego, una noche, nuestros conflictos simplemente empeoraron cuando Maddie cruzó otra línea más. Esta vez, quería que me mudara de mi propia habitación. La habitación en la que había crecido toda mi vida.
Quería que me trasladara a la habitación de invitados, mucho más pequeña, porque necesitaba más espacio para su trabajo y ejercicio. Era absurdo. No podía creer su atrevimiento. Argumenté que ella podría usar la habitación de invitados, pero insistió en que era demasiado pequeña para sus necesidades. Tuvo el descaro de decir que la habitación de invitados sería perfecta para mí, porque de todos modos me mudaría en unos años cuando cumpliera 18, así que bien podría darle mi habitación. Su razonamiento me dejó completamente atónita. Fui directamente a mi padre, desesperada porque interviniera e hiciera algo. Traté de explicar lo irrazonable que estaba siendo Maddie, como esto era más que solo una habitación, pero él no quería escuchar nada. Se frustró, descartando mis preocupaciones como si estuviera haciendo un escándalo por nada. La discusión con él se acaloró rápidamente. No podía entender por qué seguía poniéndose de su lado, por qué se negaba a defenderme a mí, su propia hija. Finalmente, solté lo que me había estado molestando durante meses. ¿Por qué me odias tanto?, grité, sintiendo toda la ira, la frustración y la tristeza desbordándose. Necesitaba una respuesta, algo que explicara por qué mi padre me había estado tratando de esta manera desde que mi madre falleció. Sin dudarlo, respondió. Porque me recuerdas demasiado a tu madre, hablas como ella, te pareces a ella, odio ver tus expresiones todo el día. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé paralizada. Mi propio padre acababa de confesar que no podía soportar mirarme porque le recordaba a la persona que supuestamente había amado más, mi madre. Sin pensar, le grité en el calor del momento. Desearía que hubieras sido tú quien muriera en lugar de mamá. Ella nunca me habría hecho sentir así. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, me arrepentí de ellas, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. El rostro de mi padre se contorsionó de rabia, y antes de que pudiera reaccionar, me dio una bofetada fuerte. El impacto me dejó sin aliento. Era la primera vez que mi padre me había puesto una mano encima. Mis mejillas ardían por el golpe, pero el dolor emocional era mucho peor que el físico. Estallé en lágrimas, sollozando incontrolablemente. Me sentía completamente destrozada, y supe en ese momento que no podía vivir con él más. No podía quedarme en una casa donde constantemente me recordaban la ausencia de mi madre, donde Maddie estaba tratando de borrarla, y donde mi padre no solo me había fallado, sino que me había lastimado de la peor manera posible. Fue entonces cuando me acerqué al único familiar en quien podía pensar que podría ayudarme, mi tío Colin. Colin era el hermano menor de mi padre y siempre había sido el tío divertido, el que hacía bromas, jugaba y hacía que cada reunión familiar fuera un poco más llevadera. Era relajado y amable, y siempre nos habíamos llevado bien. Cuando me acerqué a mi tío, no estaba completamente segura de lo que estaba haciendo. No tenía un plan claro. Ni siquiera estaba segura de qué estaba pidiendo, pero necesitaba ayuda y esperaba que Colin pudiera ofrecerla. Le expliqué todo. El problema con mi padre y Maddie, cómo me sentía y el incidente donde mi padre me había abofeteado. Colin inmediatamente me aseguró que mis sentimientos eran válidos, y me prometió que se encargaría de todo. Al día siguiente, se presentó en nuestra casa listo para confrontar a mi padre y hablar con él sobre todo. Recuerdo escuchar a mi padre y mi tío discutiendo desde el piso de arriba. Colin estaba furioso, tan disgustado como yo lo había estado cuando se enteró de la relación de mi padre y Maddie. Podía escucharlo acusando a mi padre de faltar al respeto a la memoria de mi madre y maltratarme. No se contuvo. Enumeró todas las formas en que mi padre me había fallado como padre. Colin me defendió de una manera que había necesitado desesperadamente que alguien lo hiciera. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien estaba de mi lado. Al parecer, Colin también había informado a mis abuelos paternos sobre todo lo que estaba sucediendo. No tenían idea de la relación de mi padre con Maddie y cuando se enteraron, estaban furiosos. Llamaron a mi padre inmediatamente, regañándolo por sus decisiones y por haber dejado que las cosas se salieran tanto de control. Mis abuelos eran tradicionalistas y la idea de que su hijo estuviera involucrado con la hermana de su difunta esposa les parecía horrible. Entre la confrontación de Colin y la presión de mis abuelos, mi padre finalmente cedió. Se decidió que me mudaría con Colin por el momento mientras mi padre arreglaba las cosas con Maddie. Mi padre me informó casi fríamente que le pagaría a Colin cada mes para cubrir mis gastos. Me sorprendió lo rápido que sucedió todo, pero sabía que seguir viviendo con él era mucho más peligroso. En ese momento, cualquier lugar lejos de mi padre y Maddie me parecía bien. Me sentía completamente desconectada de él. Cuando Colin me pidió que empacara mis cosas y me fuera con él, lo hice sin dudarlo. Desde el día que dejé la casa de mi padre, Colin y su novia Cheryl se han convertido en mi familia. Han pasado 2 años y vivir con ellos ha sido una experiencia completamente diferente. Me han dado la estabilidad, el amor y el cuidado que había estado necesitando durante tanto tiempo. Cheryl es cálida y comprensiva,
y me hace sentir que pertenezco aquí, algo que no había sentido en mi propio hogar durante años. Mis abuelos paternos me visitan con frecuencia y han estado apoyándome. No hablan mucho sobre lo que pasó con mi padre y Maddie, pero sé que todos desaprueban su relación. Mi padre, por otro lado, ha estado casi completamente ausente de mi vida desde que me fui. Al principio intentaba llamarme y hablar conmigo, pero después de que mostré poco interés, dejó de llamar por completo y me culpó por alejarlo. De cierta manera, lo he aceptado. Él tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Todavía duele, pero he encontrado personas que realmente se preocupan por mí, y eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante. Hace poco, cuando mis abuelos paternos me visitaron en casa de Colin, los escuché susurrar algo sobre cómo mi padre y Maddie habían tenido un bebé juntos. Parecía que todos en la habitación estaban disgustados por la noticia, ya que ni siquiera sabían que Maddie había estado embarazada porque mi padre lo había mantenido en secreto. Podía notar que mi familia estaba tratando de mantener esta noticia en silencio, tal vez porque pensaban que me lastimaría si me enteraba. Intenté escuchar atentamente mientras los adultos discutían cómo mi padre había estado tratando de comunicarse con ellos después de que Maddie dio a luz, llamando e intentando convencerlos de conocer al bebé, pero nadie quería saber nada de él. Ni mis abuelos ni Colin, nadie. Podía escuchar la tensión en sus voces y el desagrado que aún sentían después de todos estos años. Incluso la familia de Maddie, mis parientes por parte de mi madre, han cortado lazos con ella. No he mantenido mucho contacto con el lado de la familia de mi madre desde que todo esto sucedió, pero escuchar que ellos tampoco querían saber nada de Maddie, me hizo sentir una especie de validación que no esperaba. Se sentía bien saber que la gente todavía apoyaba y respetaba a mi madre, que podían ver lo mal que había actuado Maddie al involucrarse con mi padre. Me dio cierta satisfacción saber que ambos lados de mi familia, tanto paterna como materna, defendían la memoria de mi madre. No pensé mucho en esa conversación después, pero imagina mi sorpresa cuando de repente mi padre me llamó ayer. Se sintió irreal, considerando lo distantes que hemos estado durante los últimos 2 años. Empezó diciéndome que extrañaba tenerme cerca, lo que me tomó por sorpresa. Continuó diciendo que tenía buenas noticias para compartir. Me mantuve en silencio, insegura de hacia dónde iba la conversación, aunque ya tenía una sensación de lo que vendría. Entonces me dijo que él y Maddie habían tenido un bebé y que quería que conociera a mi hermano pequeño. No podía creer que realmente pensara que presentarme a este nuevo bebé de alguna manera arreglaría las cosas entre nosotros. Me burlé de él, sin poder contenerme. Le dije claramente que el bebé no era mi hermano, y que no tenía derecho a llamarme cuando nunca se había preocupado por mí antes. Fue entonces cuando mi padre comenzó a discutir, tratando de convencerme de que volviera a vivir con él. Dijo que quería reunir a la familia otra vez, y que quería que le diera una segunda oportunidad regresando a casa. En ese momento, sus palabras me sonaban completamente vacías. ¿Dónde estaba toda esta preocupación cuando más la necesitaba, cuando él y Maddie me estaban echando de mi propia casa? Ahora que tienen un bebé, quiere jugar a la familia feliz de nuevo, como si debiera simplemente olvidar todo lo que pasó. Era casi ridículo cómo pensaba que podía borrar el pasado tan fácilmente. Lo rechacé rotundamente. Fue entonces cuando me acusó de guardar rencor y me dijo que mi madre estaría decepcionada de mí por no tener compasión. Me dijo que Maddie y mi medio hermano merecían tener una familia unida a su alrededor, y que contaba conmigo para hacer lo correcto. Entonces Reddit, aita si no vuelvo arrastrándome a mi padre, después de que él fue quien me echó. Actualización 1. Quiero aclarar algo. Cumplo 18 años este año, así que ya no tengo ninguna obligación legal de vivir con mi padre. Aunque todavía soy joven, Colin ha tomado un verdadero papel de padre en mi vida, y nunca permitiría que mi padre me forzara a regresar. Esta noche hablaré con Colin sobre la llamada de mi padre, para que esté al tanto de la situación en caso de que algo suceda. También estoy de acuerdo con muchos de sus comentarios. Es bastante obvio que mi padre solo me quiere de vuelta porque ahora su bebé está recibiendo el mismo trato que él me dio después de la muerte de mamá. Aunque siento lástima por el bebé, no puedo sentir ninguna simpatía por mi padre o Maddie. Está intentando manipularme para conseguir mi perdón y eso simplemente no va a suceder. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y hoy mi padre apareció sin aviso en casa de Colin. Aunque Colin y Cheryl intentaron impedírselo, él seguía gritando que quería verme, así que bajé las escaleras y le pedí que dejara de gritar frente a los vecinos. Entonces comenzó de nuevo con sus tácticas de manipulación emocional, diciendo que se arrepentía de cómo me había tratado, y que deseaba que volviera a casa con él. Le respondí con toda la firmeza que pude que Colin y Cheryl eran mi familia ahora, y que no tenía ninguna intención de dejar mi verdadero hogar. Él contestó diciendo que desde que me mudé, toda su familia lo había rechazado tanto a él como a Maddie, y que incluso después del nacimiento de su bebé, seguían tratándolos como marginados.
Me llamó egoísta por no intentar ver las cosas desde su punto de vista, e insistió en que todo lo que tenía que hacer era volver a casa con él, para que todos pudieran ver que seguíamos siendo una familia. Me estaba irritando cada vez más con su incesante parloteo, así que finalmente le dije: «Papá, ya no quiero saber nada más de ti. Dejé de considerarte mi familia desde el día que me echaste. Desde que te encontré besando a la hermana de mi madre en la cocina, no quiero tener nada que ver contigo, con Maddie o con tu hijo. Puedes llamarme como quieras, pero nunca volveremos a ser una familia». Vi cómo su rostro se desmoronaba, claramente herido por mis palabras, pero no sentí ni una pizca de compasión por él. Después de eso, prácticamente se marchó sin decir nada más. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde mi última actualización y quería compartir que oficialmente ya tengo 18 años. Para que quede claro, mi padre no ha intentado contactarme desde la última vez que se presentó en nuestra casa. Mi familia sigue manteniéndose firme en su decisión de no tener contacto con él, y nadie ha ido siquiera a ver cómo están él o su bebé. Este año comenzaré la universidad y también estoy trabajando medio tiempo, así que ya no necesito el apoyo económico de mi padre. Colin y mis abuelos paternos se han ofrecido a ayudarme financieramente si lo necesito, así que creo que todo estará bien.